El mayor chip de IA de Huawei pierde frente al mejor chip de IA de Nvidia por aproximadamente 3-1. No es un error de redondeo y la diferencia es abismal. El B200 de Nvidia, el chip que integra su procesador insignia, alcanza unos 2500 teraflops de esa densa capacidad de procesamiento de datos fundamental para los sistemas de IA. El Ascend Dome 10C de Huawei, su respuesta a ese mismo chip, alcanza unos 780 teraflops. Para ponerlo en perspectiva, se podrían alinear 3 de los mejores chips de Huawei, sumar sus rendimientos y aún así apenas igualar el de uno de Nvidia. Sin embargo, la máquina que Huawei construyó con esos componentes inferiores superó al procesador insignia de Nvidia en los aspectos más importantes. La pregunta obvia, aunque nadie parece hacerse, es ¿cómo se construye un ordenador ganador a partir de un componente defectuoso? Esa es la verdadera historia, y no es la que la mayoría de los medios de comunicación contaron. Cuando el Cloud Matrix 384 de Huawei empezó a acaparar titulares en 2025. El enfoque fue simplista y erróneo. China alcanzó a Nvidia. China resolvió el problema del hardware de IA. La guerra de los chips había terminado. Nada de eso ocurrió, porque la victoria no se produjo en absoluto a nivel de chips. A nivel de chips, Huawei está muy por detrás. La victoria se produjo en otro lugar completamente distinto, a un nivel que la mayoría de la gente ni siquiera considera. Y tuvo un coste que la mayoría de la cobertura mediática subestimó. Así que permítanme mostrarles exactamente dónde se ganó la batalla y cuál fue el verdadero precio de la victoria. Empecemos con las dos máquinas, porque esta es una batalla entre sistemas, no entre chips. En una esquina, tenemos el GB200 y el BL72 de Nvidia. Se trata de un único rack que integra 72 chips B200 de Nvidia, en lo que se comporta como un cerebro gigante. Esta es la máquina que todo laboratorio de IA serio del mundo desea tener en sus centros de datos. Guay, con razón, cada uno de esos 72 chips es un monstruo por sí solo, y el truco de Nvidia durante la última década ha sido lograr que se comuniquen entre sí lo suficientemente rápido como para que 72 chips actúen como uno solo. Ese rack es el estándar de oro. Es el punto de referencia con el que se compara todo lo demás. En la otra esquina tenemos el Cloud Matrix 384 de Huawei, y el nombre revela la estrategia de inmediato. No usa 72 chips, usa 384. Eso es más de 5 veces la cantidad de chips comprimidos en un solo sistema, cada uno individualmente más débil que el que usa Nvidia. Así que, imagínense, Nvidia trae 72 pesos pesados. Huawei trae 384 más ligeros y los envía todos al ring a la vez. Suena casi tosco cuando se dice en voz alta, y en cierto modo lo es. Pero tosco y efectivo no son opuestos, y el marcador es lo que realmente cuenta. Y piensen en la confianza que se necesita para siquiera intentar esto. Todo instinto en el diseño de chips impulsa hacia menos, más rápido, más compacto. Porque cada chip que añades es otra cosa que alimentar, otra cosa que enfriar, otra cosa que conectar, otra cosa que puede fallar. Huawei optó deliberadamente por la dirección opuesta en más de 5 ocasiones, apostando a que podría dominar toda esa complejidad adicional lo suficientemente bien como para salir victorioso. La mayoría de los equipos de ingeniería lo considerarían una imprudencia. Huawei decidió que era la única opción que tenía y se comprometió por completo. Aquí está el marcador.
Sumando toda la capacidad de cómputo del rack de NVIDIA, el NVL72 ofrece aproximadamente 180 petaflops de matemáticas de IA densas. La matriz en la nube de Huawei, con su conjunto de chips menos potentes, ofrece alrededor de 307. Esto representa aproximadamente 1 veces más capacidad de cómputo total que el buque insignia de NVIDIA, y no se limita a las matemáticas puras. En cuanto a la memoria, la diferencia se amplía. La matriz en la nube cuenta con aproximadamente 3 veces la capacidad total de memoria de alta velocidad del rack de NVIDIA y maneja la memoria a aproximadamente 2 veces el ancho de banda. Para los enormes modelos de IA que todos se apresuran a ejecutar, la memoria suele ser lo primero que se agota. Y Huawei tiene una enorme cantidad de ella. Este aspecto es más importante de lo que parece. Los modelos de IA más grandes de hoy en día tienen cientos de miles de millones de configuraciones que deben almacenarse simultáneamente en memoria rápida. Y cada usuario que interactúa con el modelo al mismo tiempo consume aún más memoria. Cuando te quedas sin memoria, no puedes ejecutar el modelo, por muy rápidos que sean tus chips, así que esa ventaja de memoria 3 veces y media se traduce directamente en capacidad. Significa que Cloud Metrics puede albergar modelos más grandes y dar servicio a más usuarios a la vez antes de quedarse sin espacio. En teoría, según las especificaciones que los compradores de centros de datos realmente analizan, la máquina china gana. De alguna manera, un conjunto de chips menos potentes superó al mejor rack de NVIDIA. Reflexiona un momento sobre lo extraño que resulta esto, porque es el misterio de este vídeo. Y la respuesta es más ingeniosa que la simple fuerza bruta. Antes de llegar a la parte ingeniosa, debemos ser honestos sobre la fuerza bruta, porque aquí es donde la historia popular se desmorona. Permítanme llevarlos al chip en sí, porque ahí es donde China no se puso al día y es importante que entiendan por qué. El B200 de NVIDIA está construido con un proceso de fabricación de vanguardia, un nodo de aproximadamente 4 nanómetros de TSMC, la empresa taiwanesa que fabrica los chips más avanzados del mundo. Números más pequeños significan transistores más pequeños, lo que se traduce en mayor velocidad y menor desperdicio de energía. El Ascend 910C de Huawei está construido con un proceso de 7 nanómetros, que está 1 o 2 generaciones por detrás. Ese proceso más antiguo es una de las principales razones por las que el chip individual es mucho más débil y consume mucha más energía. Así que no se trata de 2 chips iguales donde un equipo simplemente se organizó mejor. Huawei está trabajando con un componente básico realmente inferior y lo sabe. Hay un detalle más profundo que merece ser explicado con precisión, porque se ha simplificado en gran parte de la cobertura. El Ascend 910C fue diseñado en China por Huawei. Sin embargo, cuando especialistas en desmontaje, incluyendo la empresa Tekken, abrieron físicamente los chips del chip y examinaron su interior, descubrieron que los tintes de silicio provenían de la línea de 7 nanómetros de TSMC, las mismas fábricas taiwanesas a las que las empresas chinas tienen acceso restringido. Según un análisis de SemiAnalysis, Huawei obtuvo cerca de 3 millones de esos tintes a través de otras empresas que realizaron los pedidos en su nombre, eludiendo así los controles de exportación diseñados para bloquear precisamente esto. TSMC detuvo esos envíos una vez descubierto el acuerdo y fue multada por ello. Huawei ahora está trasladando la producción a la fundición china ESME,
utilizando un proceso nacional de 7 nanómetros. Si bien este proceso es más reciente y su rendimiento aún está en desarrollo, la versión que quizás hayas escuchado de que Huawei construyó un chip de clase mundial completamente en suelo chino no se corresponde del todo con la realidad. El diseño es chino. Gran parte del proceso de fabricación se remonta a Taiwán. Pero espera, porque nada de esto cambia el resultado. Independientemente del proceso de fabricación y del origen de los tintes, el 910C sigue siendo aproximadamente un tercio más potente que el chip de Nvidia, y Huawei, sin embargo, logró crear un sistema que superó al de Nvidia. Así pues, volvemos al misterio, y ahora es más complejo que nunca. Si tu componente es de una generación anterior y 3 veces menos potente, multiplicarlo por 5 no debería ser suficiente para resolver el problema. Según todas las reglas básicas de la ingeniería, una configuración así debería ceder ante su propia complejidad. Lo que nos lleva a la primera parte de cómo Huawei lo logró. La primera parte se basa simplemente en la escala. Y gran parte del éxito reside precisamente en eso, en lo poco glamuroso. Si un chip realiza un tercio del trabajo, entonces 5 chips realizan más de una vez y media el trabajo. Y la fórmula es prácticamente válida. Huawei analizó un componente que no podía ser competitivo y decidió que ganaría negándose a competir en términos de chips. No hay que construir un competidor mejor. Construir un ejército más grande, 5 veces más chips, más capacidad de procesamiento que la capacidad total, 3 veces y media más memoria. En teoría, funciona, pero en teoría la estrategia es sencilla. En la práctica, conectar 384 chips para que funcionen como una sola máquina es una pesadilla. Y es precisamente esa pesadilla la que ha mantenido bajos los recuentos de chips de los demás. Aquí es donde entra en juego la segunda parte. Aquí es donde reside la verdadera genialidad. Piensen en lo que sucede dentro de estas máquinas. Todos esos chips se envían datos constantemente. Para que un modelo de IA funcione en muchos chips a la vez, cada chip debe compartir su trabajo con los demás miles de veces por segundo. Cualquier retraso se convierte en un atasco que paraliza todo el sistema. Nvidia resolvió este problema para sus 72 chips con una tecnología llamada NVLink. Dentro de un rack, esta conexión se realiza principalmente mediante cableado de cobre. El cobre es económico, está probado y en las cortas distancias dentro de un mismo rack es rápido y fiable. Sin embargo, el cobre tiene un límite. Cuanto más lejos tenga que viajar la señal y cuantos más chips se intenten conectar, más se resiente el cobre. Se atenúa, se calienta y provoca retardo. El cobre funciona a la perfección con 72 chips muy juntos. Si se intenta extenderlo a 384, se convierte en un cuello de botella que satura todo el sistema. Por eso, Huawei optó por una solución costosa y compleja, pero que resultó decisiva. Se convirtió en una solución totalmente óptica. En lugar de cables de cobre que transportan señales eléctricas entre los chips, Cloud Matrix utiliza luz que viaja a través de conexiones ópticas para conectarlos. La mayoría de los sistemas que utilizan óptica solo la emplean entre los grandes racks. Huawei la extendió hasta los chips individuales. Según un análisis detallado de Tier-1 by Semi, esta interconexión totalmente óptica entre las GPU es la clave del éxito. La luz no se atenúa con la distancia como ocurre con las señales eléctricas en el cobre. Permite distribuir 384 chips en una superficie física mucho mayor y mantenerlos comunicándose
casi como si fueran vecinos. La estructura óptica es lo que transforma un almacén lleno de chips débiles en una máquina coherente. Si lo simplificamos, la estrategia de escalabilidad no es más que un conjunto de componentes inconexos que no pueden funcionar como uno solo. No compite con nada, y dentro de esa elección se esconde un premio estratégico que va más allá de las especificaciones básicas. Cuando los chips están tan estrechamente conectados, forman lo que los ingenieros denominan un dominio de escalabilidad. Un único conjunto de chips que se comporta como una sola unidad enorme. El rack de NVIDIA conecta 72 chips en un único pool. El tejido óptico de Huawei conecta los 384 en uno solo. Se trata de un pool único, mucho mayor que cualquier cosa que NVIDIA venda en un rack. Y para los modelos de IA más grandes, aquellos tan grandes que ningún chip individual puede contenerlos, un pool unificado más grande es precisamente lo que se necesita, ya que el modelo puede distribuirse entre más chips que aún funcionan como uno solo. SemiAnalysis, la empresa cuyo origen del sistema es la fuente principal de la mayor parte de lo que se ha oído sobre él, hizo de esto el centro de su análisis. El objetivo principal de Cloud Matrix era construir un pool unificado más grande para alojar un modelo gigante. La luz fue lo que hizo posible esa piscina. Ahora bien, hay una razón por la que casi nadie hace esto, y es la misma razón por la que resulta impresionante que Huawei lo haya logrado. Las conexiones ópticas no son gratuitas. En cada lugar donde la luz reemplaza al cobre, se necesitan componentes que conviertan las señales eléctricas en luz y viceversa, miles y miles de ellos en un sistema de este tamaño. Esos componentes cuestan mucho dinero, añaden sus propios pequeños retrasos y, lo que es crucial, fallan con más frecuencia que un simple cable de cobre. Más piezas que eso. La posibilidad de que algo falle significa que habrá más problemas en una máquina que ya es 5 veces más compleja que la de NVIDIA. La mayor parte de la industria ha considerado que la óptica de chip a chip es demasiado cara y frágil como para usarla dentro de un solo sistema, y se ha ceñido al cobre hasta donde ha sido posible. Huawei analizó esa misma disyuntiva y decidió que valía la pena asumir la fragilidad y el coste, ya que la alternativa era no competir en absoluto. Esa decisión es la diferencia entre que esta máquina exista o no. Ese es el mecanismo. Ese es todo el truco en una sola frase. Huawei perdió en el chip, así que trasladó la lucha al sistema, forzó la escala con 5 veces más chips y luego hizo que esa escala imposible funcionara reemplazando el cobre con luz. Así que el titular popular lo entendió al revés. China no capturó el chip de NVIDIA. Encontró una manera de ganar la batalla del sistema sin necesidad de hacerlo. Si este es el tipo de análisis que te interesa para comprender mejor el mecanismo real detrás de los grandes titulares, suscríbete, porque este canal desmantela las mayores afirmaciones tecnológicas de China, una máquina a la vez, siempre en un lenguaje sencillo. Ahora, déjame mostrarte la parte de esta historia que la mayoría de la cobertura pasó por alto, porque es donde se esconde el verdadero costo de la estrategia de Huawei. Todo lo que he descrito hasta ahora suena como una victoria segura. Y en la hoja de especificaciones del comprador lo parece. Pero hay un precio que pagar, y es enorme. Recuerden que Huawei usa 5 veces más chips, cada uno fabricado con un proceso más antiguo y de mayor consumo, todos conectados mediante conexiones ópticas que consumen mucha energía. Todo eso consume electricidad, y las cifras son asombrosas. El rack BL72 de NVIDIA consume unos 145 kW. El Cloud Matrix
384 de Huawei consume alrededor de 59 kWh. Eso es casi 4 veces más energía. Y compárenlo con lo que les ofrece. Aproximadamente 4 veces más energía para solo 1 veces más capacidad de procesamiento. Si hacemos esa división, la máquina de Huawei es aproximadamente 2 veces peor en rendimiento por vatio. En pocas palabras, por cada unidad de trabajo útil de IA, el sistema chino consume más del doble de electricidad que el de Nvidia. Esa cifra es crucial para cualquiera que realmente utilice estos sistemas. Y es la cifra que la cobertura triunfalista mantuvo en secreto. La electricidad es uno de los mayores costes recurrentes de un centro de datos de IA. La potencia es la limitación que determina cuántas de estas máquinas se pueden conectar, ya que las redes eléctricas y los sistemas de refrigeración tienen límites estrictos. Y la potencia no es el final de la factura, porque toda la electricidad que se suministra a estas máquinas se devuelve en forma de calor. Un consumo de energía casi 4 veces mayor implica una cantidad de calor casi 4 veces mayor que la que se genera en el sistema. Y todo ese calor debe ser disipado por la refrigeración antes de que los chips se sobrecalienten. La refrigeración consume más energía, además de la que ya se ha utilizado. Por lo tanto, la diferencia real en lo que se necesita para operar estas dos máquinas es aún mayor de lo que sugieren las cifras de electricidad. Un centro de datos tiene una cantidad limitada de energía proveniente de la red y una capacidad de refrigeración limitada en el suelo. Y esos límites determinan cuánta capacidad de procesamiento se puede implementar realmente en un edificio. Una máquina que realiza más trabajo total, consumiendo más del doble de energía por cada componente, representa un tipo de apuesta completamente diferente. Es la apuesta que se hace cuando no se puede comprar el mejor chip a ningún precio. Así que se invierte en electricidad y espacio físico, porque esos son los recursos disponibles. China tiene centrales eléctricas que puede construir y terrenos sobre los que puede verter hormigón. Lo que le falta debido a los controles de exportación es un fácil acceso al mejor silicio de Nvidia. Así que Huawei gastó el recurso que tiene para sustituir el que le falta. Eso no es ponerse al día. Es una ruta completamente diferente para llegar prácticamente al mismo lugar, y el viaje cuesta más. Y una vez que se ve la estrategia de esa manera, deja de parecer desesperada y empieza a parecer deliberada. En la última década, China construyó más capacidad de generación de electricidad que ningún otro país del planeta, añadiendo capacidad energética a un ritmo que el resto del mundo no puede igualar. Eso no estaba previsto para la IA, pero aquí se convierte en un arma. Si la ventaja de tu rival es un chip que no puedes comprar, y tu propia ventaja es la electricidad que tienes en abundancia, entonces la jugada ganadora es diseñar máquinas que intercambien el recurso que te falta por el que tienes. El sistema de Huawei hace precisamente eso. Gasta vatios para recuperar el rendimiento que no puede obtener del silicio. Cada chip adicional, cada enlace óptico, cada kilovatio de ese consumo de 559 kilovatios es China, convirtiendo energía doméstica barata en computación de IA que de otro modo no podría importar. Visto desde ese ángulo, Cloudmetrics parece un logro de un chip, pero en el fondo es realmente un logro de la política energética y funciona. Esa es la parte incómoda para cualquiera que asumiera que los controles de exportación simplemente dejarían a China fuera. El CEO de Huawei Cloud, Yang Pingan, confirmó que Cloudmetrics 384
ya estaba en funcionamiento en la plataforma en la nube de Huawei en junio de 2025, sirviendo cargas de trabajo de producción reales para los clientes en su plataforma en la nube. Y la confirmación más contundente provino del otro lado de la batalla. En mayo de 2025, en declaraciones a Bloomberg, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que Huawei había estado avanzando bastante rápido y mencionó específicamente a Cloud Matrix. Cuando el hombre que dirige la empresa a la que intentas vencer señala tu máquina por su nombre, eso no es publicidad. El líder del mercado nos está diciendo que la amenaza es muy real y que vale la pena entender por qué le preocupa una máquina que consume más del doble de energía por unidad de trabajo. La respuesta se reduce a las prioridades. Lo que más necesita un proveedor chino de servicios en la nube es la capacidad de ejecutar IA de vanguardia cuando los chips eficientes no están disponibles. La eficiencia es secundaria. Huawei demostró que es posible. Demostró que un país sin acceso a los mejores chips puede aún así desarrollar una máquina que compita con los mejores racks del mercado, siempre y cuando esté dispuesto a pagar en electricidad y espacio físico. Ese es el precedente que debería preocupar a Nvidia mucho más que cualquier resultado de referencia. Los controles no excluyeron a China de la IA de vanguardia. La obligaron a construir una versión más lenta, con mayor consumo de recursos y mucho más cara de la máquina, y aún así la construyó. Así que analicemos qué demuestra esto realmente, porque es más interesante que el titular que reemplazó. Los controles de exportación cumplieron su cometido a nivel de chip. Huawei no puede competir con Nvidia chip a chip, y el hecho de que el 910C esté una generación por detrás demuestra que los controles tienen fuerza. Pero los controles dirigidos al chip no detuvieron el sistema. Huawei aceptó la pérdida en el componente y elevó toda la contienda a un nivel superior. La arquitectura, la escala, la elección entre cobre y luz, y la disposición a pagar una factura de energía brutal que una empresa con electricidad más barata puede absorber. La guerra de chips y la guerra de sistemas resultaron ser dos contiendas separadas. China está perdiendo la primera. Encontró una manera real de competir en la segunda. Esa distinción es lo más importante para entender en qué punto se encuentra esta carrera. Ese es el replanteamiento que vale la pena llevar a cabo. Un chip más débil no se convirtió mágicamente en uno más fuerte. Lo que sucedió es que cuando no puedes ganar donde todos miran, a veces puedes ganar donde no están mirando y pagar por ello con un recurso que no tenían en cuenta. Toda la maquinaria de Huawei funciona con esa idea, construida con piezas que pierden y conectadas mediante luz. Pero esa luz es precisamente donde reside el siguiente problema. El uso de tecnología óptica completa entre chips fue lo que hizo posible la escala. Y también es parte de lo que hace que la factura de energía y calor de 500 kilovatios sea tan alta. Todas esas conexiones ópticas, todos esos datos que circulan a toda velocidad entre 384 chips, generan cantidades ingentes de calor, y el calor es el límite silencioso de cada una de estas máquinas. Esto plantea una pregunta que el diseño de Huawei no responde. ¿Qué pasaría si la luz hiciera algo más que transmitir datos entre los chips? ¿Qué pasaría si realizara los cálculos directamente en el chip, donde comienza la generación de calor? Esto ya no es una hipótesis. Un chip chino de
IA, con tecnología fotónica, ha apuntado directamente a ese problema de sobrecalentamiento, utilizando la luz para procesar información en lugar de solo para comunicarse. Y podría dejar obsoleta la lucha contra el sobrecalentamiento. El análisis detallado se muestra a continuación y comienza justo donde termina este.